La palabra actuar, nos dice el diccionario Etymonline, proviene del latín actus, participio pasivo de agere, que expresa las ideas de poner en movimiento, impulsar hacia adelante y por lo tanto hacer, realizar, avanzar. Actuar es un verbo, y todo en los verbos es signo de movimiento, de realizar. Y así como el verbo es lo que da sentido al movimiento en el idioma, la palabra actuar agrega ese mismo sentido de movimiento, de proceso, comportamiento o transformación a las ideas con las que se asocia. Actuar en relación con el conjunto de lo que somos se parece a todo aquello que representa el movimiento físico en nuestros órganos y músculos. Es un instrumental indispensable en los procesos de desaprender y aprender. Actuamos a través de movimientos físicos y actuamos con las palabras. Sobre esta base, en el primer apunte exploraremos la herramienta de actuar desde dos perspectivas complementarias. La primera de ellas nos servirá para darle eficacia a la idea de actuar, hacerla práctica, para lo cual identificaremos los aspectos que pueden ayudarnos a convertir una acción en realización y más específicamente en resultado. La segunda perspectiva consistirá en reconocer aspectos de las otras herramientas para desaprender y aprender de la dimensión emprender que contribuyen a una mejor capacidad para actuar, especialmente cuando hacerlo tiene importancia personal o en relación con el entorno de nuestras vidas. Al final te invitaremos a realizar un primer proyecto aplicado sobre la herramienta de actuar. El movimiento que le da significado a la idea de actuar adquiere sentido en relación con hechos, es decir, algo que sabemos que ha sucedido o que existe, y sobre lo que posiblemente hay información que nos permite comprobarlo. Los hechos son tangibles en el sentido de que podemos percibirlos directamente a través de los sentidos o indirectamente mediante la información que generamos sobre los hechos. De esta manera, una mesa, una tormenta, el paso de electricidad por un cable o las palabras que decimos a otros son hechos, cuya existencia es potencialmente verificable, comprobable, directa o indirectamente. Actuamos, es decir, realizamos a través de movimientos cuando ponemos un florero encima de la mesa, cuando nos protegemos de la tormenta, cuando encendemos la lámpara, pero también cuando llamamos por teléfono a un amigo y cuando pedimos ayuda porque tropezamos en una calle. Esto implica que nuestras acciones no solo son, en principio, materia de comprobación, sino que además se apoyan en motivos y tienen consecuencias de diversos tipos. ¿Nuestras palabras son acciones? ¿Son hechos? Alguien diría que no lo son, porque no se expresan en movimientos físicos que pueden ser percibidos como tales. Sin embargo, sí lo son, en tanto que las palabras producen acciones y reacciones, expresan directamente comportamientos. Lo anterior nos ayuda a entender que la herramienta de actuar puede llevarse a la práctica, a los hechos, ya sea de una manera espontánea, totalmente libre y sin restricción alguna, o, en el otro extremo del recorrido, de manera estructurada y hasta donde sea posible controlada. Actuar es una herramienta que va desde el supuestamente simple movimiento de levantarnos de una silla, mostrar una actitud mientras conversamos con otras personas, o realizar una meta que nos llevó años de trabajo y disciplina. Los componentes de la herramienta de actuar que mencionaremos a continuación pueden ser necesarios en un momento dado, dependiendo en todo caso de diferencias de complejidad, tiempo o magnitud de nuestras acciones. Será más útil tomarlos en cuenta cuando nuestro actuar representa efectos y consecuencias que pudiéramos considerar importantes en nuestras vidas personales o en lo relativo a los ambientes de los que somos parte. Dichos componentes son brevemente expuestos los siguientes. Las razones. ¿De dónde surge la necesidad de actuar? ¿Surge de nosotros y reconocemos su importancia? ¿O viene de fuera y alguien quiere que la hagamos propia?
¿Es una situación de urgencia que demanda una respuesta rápida y eficaz, o es más bien un problema que requerirá de tiempo, disciplina y esfuerzo para resolverlo? Los actores. Las razones claramente identificadas nos llevan a un actuar personal, individual, o se requiere de la participación directa de otras personas. Saber con quién actuamos es un aspecto clave del que depende todo lo que hagamos. Las intenciones. ¿Las hemos definido en objetivos o expectativas más bien generales? ¿O son metas precisas en sus dimensiones y tiempos? ¿Para qué y para quién actuamos? ¿Cuáles son las consecuencias de nuestros actos, sobre todo en otras personas, más allá de los resultados específicos que esperamos lograr? Es decir, ¿qué palabra define el para qué del para qué de nuestro actuar? ¿Egoísmo, competencia, bienestar, humanidad, ganancia personal? El plan. Especialmente importante cuando el actuar que nos interesa presupone periodos prolongados de dedicación o atención y consecuencias que pueden trascender el actuar que emprendemos. Planear implica tomar decisiones, definir cursos opcionales de acción, disponer de los materiales y recursos que serán aplicados y mantener la atención sobre factores del contexto que pudieran influir en nuestro actuar. La ejecución. Es la acción propiamente dicha, que forma parte de todos estos componentes y que incluye hacer las cosas, llevarlas a cabo. Y en el camino de actuar, generar, analizar y tomar en cuenta la información necesaria para darle seguimiento al proceso, abiertos a rectificar lo que sea necesario, pensando en las necesidades y expectativas que nos impulsaron a actuar. El resultado, que puede ser o no lo que esperábamos. Lo normal es que las expectativas con las que iniciamos una acción rara vez reflejan en los resultados lo que habíamos imaginado, lo cual, por cierto, no significa que nuestro actuar fue fallido. Las expectativas generalmente son espacios propicios para la exageración. Algunas de las herramientas para desaprender y aprender pueden ser muy útiles para enriquecer la comprensión y práctica de la herramienta de actuar. A continuación mencionaremos brevemente aspectos de cada una de ellas que sería conveniente tomar en cuenta cuando nuestro actuar es importante y de consecuencias. Conocerse. Sin duda alguna, desaprender y aprender a conocernos es una de las herramientas más importantes, o tal vez un verdadero conjunto de herramientas, quizás porque se enfoca a lo más difícil, que es cuestionar y reflexionar con honestidad y franqueza sobre nosotros mismos, dirigidos por la intención de hacer de ese conocimiento un apoyo en la búsqueda permanente de la verdad interior. Disciplinarse. El éxito en objetivos importantes en la vida es imposible sin autodisciplina. Sin embargo, lograr un buen nivel en esta materia y sobre todo mantenerlo no es fácil. ¿Por qué? Principalmente porque es el ejercicio de nuestra libertad para obligarnos a lograr una meta que es superior a lo que renunciamos para alcanzarla. Visualizar. Pensar el futuro, pensar en algo mejor, tratar de hacer cambios desde esta perspectiva es una de las cualidades distintivas de lo que entendemos y llamamos ser humano, que se integra con otras no menos importantes, como por ejemplo la capacidad de producir artefactos tecnológicos y culturales y el desarrollo del lenguaje. Motivarse. Es un proceso personal, voluntario, consciente y deliberado, que consiste esencialmente en valorar, decidir y dar los primeros pasos para acercar una expectativa que nos motiva a un resultado a futuro que satisfaga esta motivación. Decidir. Debido a que es una resolución unida a la acción, es posible agregar 3 ideas interesantes. La primera es que cuando es consciente una decisión, no es una acción espontánea, sino más bien deliberada, libre y posiblemente enfocada a un determinado fin, por sencillo o difícil que éste sea. La segunda es que dicha resolución-acción es resultado de alguna forma de razonamiento, por el cual se comparan o evalúan determinadas opciones. Y tercera, es que el rumbo o dirección que se decide implica cancelar otras opciones que en un momento dado eran elegibles.
Planear. Planear es el diseño y realización de un proceso flexible, adaptativo, consistente en una secuencia de acciones, ordenadas conforme a ciertos criterios, con la finalidad de lograr metas específicas en un futuro previsible, incorporando recursos variados. Organizarse, que implica 1. Comprender que esta herramienta consiste en elaborar o propiciar, a partir de un objetivo claramente definido, un arreglo funcional o disposición de un conjunto de partes interdependientes, que pueden ser, por ejemplo, planeación, metas, tareas, recursos o tiempo, las cuales convergen bajo un cierto orden enfocado a lograr dicho objetivo. Y 2. Comprender que toda acción deliberada, producto de la decisión y la voluntad, es la consecuencia de alguna forma de organización, creada para un determinado propósito. El primero de los proyectos correspondiente a este apunte se titula Actuar con palabras. El objetivo de este proyecto es poner a prueba la capacidad de las palabras como acciones que detonan otras acciones. Localiza el documento en formato PDF de los proyectos en esta misma página del sitio de herramientas. Como se indica en todos los apuntes, ninguna actividad es obligatoria. La idea principal es que practiques lo que vas aprendiendo, no solo trabajando en los proyectos sugeridos, sino construyendo otros, que incluyan otras herramientas y que se acerquen más a tus necesidades de conocimiento.